que algunos pudimos habernos tomado algunos días de descanso, de vacaciones en estos días de Semana Santa, no todos, no de la misma forma. Pero los problemas no se fueron de vacaciones, ¿eh? Los problemas de los servicios, como hemos visto en los titulares, en el alto costo de la vida, el tema de la vialidad o la infraestructura o el propio coronavirus, ¿eh? Y no es algo que ocurre en Venezuela. En el mundo el virus sigue su curso y cada país pues tiene sus dramas, ¿eh? Sus dramas particulares o globales. Ucrania, por ejemplo, y por eso comenzar por allí los titulares. Ahí la guerra no se acabó. Siguen muriendo personas, siguen los enfrentamientos, continúan los ataques de esta Rusia en su pretensión imperial de conquista, de invasión. Pues bueno, 6:48 minutos, motivo suficiente para dar la bienvenida a Emilio Figueredo. Él es abogado, es profesor de Derecho Internacional, fue embajador en Naciones Unidas. Embajador Figueredo, ¿cómo está? Hola Román, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia. Gracias por atendernos, embajador. ¿Qué balance hacer de la última semana? Porque algunos pudimos habernos tomado un día de descanso, pero no se toma descanso la guerra en Rusia, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, embajador. Bueno, este es un caso paradójico, ¿no? Rusia atacaba por dos frentes, en uno fue derrotado en el norte, se tuvo que retirar, y ahora concentra toda su fuerza en el sur, por su objetivo de tratar de cerrar, de calmar a Ucrania. Pero esta guerra no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es la guerra de Putin, así como fue la guerra de Hitler, y le están pagando por la misma medicina que los rusos de la Unión Soviética le pagaron a Hitler en la toma de Stalingrado, ¿no? Estos combates que son asimétricos y corresponden a que por un lado tú tienes un hombre que cree que puede decidir todo, un ejército centralizado que no tiene autonomía, que ha recibido, si los ucranianos han perdido 5.000, se estima que los rusos han perdido más de 30.000 en esto, aparte del hundimiento del barco insignia y muchas resistencias que se creían imposibles. Aunque si tú te pones a ver en la historia, esto es lo que recuerda son las invasiones persas contra la democracia griega. La relación en ese caso no era como es ahora 10-1, era 100-1 y sin embargo fueron vencidos. El problema es que cuando una persona que está acostumbrada, como Putin, a imponerse en todos los órdenes en su país, vive como en una cápsula que lo envuelve, en el cual no hay fisuras. Y Ucrania ha resultado ser una fisura. Esa cápsula que lo protege a él se está ahuecando y eso trae un peligro muy importante, que es que un hombre desesperado, porque ve que su esquema mental en el que pensaba que los ucranianos se iban a rendir, de que los ucranianos iban a asimilarse, de que no iban a resistir, pudiera llevarlo a lo que ha amenazado varias veces sobre la posibilidad de utilizar armas químicas o inclusive bombas nucleares tácticas. Ahora, ¿qué es el verdadero problema aquí? Este no es un problema... Embajador, vamos a hacer el intento de restablecer el contacto, porque se mete un ruido muy molesto con demasiada frecuencia. Estamos conversando con Emilio Figueredo, abogado, profesor de Derecho Internacional, fue embajador en Naciones Unidas, y vamos a entrar, sí, en detalle con él. Permítame, mientras establecemos el contacto, revisar algunas otras notas, además de lo que tiene que ver con Ucrania, que es mucho lo que hay que analizar. Por ejemplo, la policía israelí vuelve a irrumpir en la explanada de las mezquitas, es titular de Deutsche Welle. Estado Islámico llama a ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania. El grupo terrorista Estado Islámico, ISIS realmente debería ser llamado, llamó este domingo a sus seguidores a que realicen ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes del antiguo líder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qarishi, el portavoz de Abu Hasma al-Qarishi. Denuncian la llegada de un segundo submarino nuclear a Gibraltar. Corea del Norte prueba un nuevo misil en medio de creciente tensión con Seúl. Francia, allí cientos de personas se manifiestan contra la extrema derecha. El campamento indígena más grande de Brasil alza su voz contra Bolsonaro. Una ola de secuestros ocupa el norte de México luego de la desaparición de mujeres. El expresidente Fujimori fue internado en la clínica tras sufrir descompensación. Inundaciones en Sudáfrica dejan ya casi 450 muertos. China, que transforma sus ciudades para frenar las inundaciones. Y volvemos a la guerra en Ucrania para decir que la pandemia deja más de 250 millones de personas en la pobreza extrema. 6:52.
A ver, no, ahora no podemos establecer el contacto. Hay información sobre el coronavirus en nuestros titulares. Ejemplo, coronavirus no da tregua en China. Registró casi 4.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La Comisión Nacional de Sanidad informó de 3.896 positivos, de los cuales la mayoría provienen de Shanghái. El país atraviesa una ola de rebrotes atribuida a la variante Omicron, que está provocando cifras récord no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020. Y un último titular de Infobae: avanza un estudio único en el mundo que busca detectar la inmunidad celular frente al COVID. 6:52, hemos retomado el contacto con el embajador Emilio Figueredo. Embajador, nos decía justo en ese momento que lo importante es, y allí nos quedamos, embajador. Es que esta guerra no es la de Putin contra Ucrania, sino es la de Putin contra Occidente, contra los valores liberales, es el enfrentamiento entre el pensamiento antidemocrático, antiliberal de lo que llamamos las autocracias del mundo, y Occidente no puede permitir que esa situación se imponga, porque si estos logran efectivamente aplastar a Ucrania, lo que están haciendo es abriendo la puerta para que siga un hombre enloquecido, un hombre envanecido, un hombre que se cree superior a todo. Tiene exactamente la misma característica que tenía Stalin y que tenía Hitler. Son esos tipos de personajes que creen que ellos se pueden hacer lo que crean con el mundo, y con el resto de Occidente utiliza el tema del chantaje. El chantaje es decir, si tú no te pliegas a mí, yo voy a desatar una catástrofe nuclear. Yo creo que podrá hacer lo que sea, pero no creo que él quiera inmolarse a sí mismo, ¿no? Ahora, uno se pregunta, embajador, ¿quién paga por la destrucción, no? Por los muertos, por los heridos, por la economía, una economía en ruinas, por el futuro de los niños. ¿Putin podrá seguir sentado en algunos foros internacionales, en organismos internacionales, luego de lo que ha hecho? Porque razón tiene el presidente Zelensky. No le creo al mundo después de haber visto lo que está pasando en Ucrania. Sí, lo que pasa es que lo que está en juego es un cambio completo de sistema. El sistema que se impuso en 1945, que le permitió a la Unión Soviética formar parte del nuevo orden internacional, después se estableció con el equilibrio nuclear, y ahora pretende llegar a lo mismo. Pero esto es realmente un chantaje, y yo creo que frente al chantaje, lo han dicho muchos expertos cercanos a Putin, que la única forma es pagar el precio que hay que pagar para detenerlo. Y ese precio, cuando se queja Zelensky, es el precio de simplemente no seguir financiando a Rusia por la necesidad efectivamente que tienen los países de comprar el gas y el petróleo. O sea, porque si fuera solamente la guerra entre Ucrania y Rusia, tú podrías entender, aunque sea cínica, esa relación, pero es que lo que está en juego aquí es las autocracias versus la democracia. Y si las democracias no se saben defender, pues las democracias perderán. A su juicio, embajador, la victoria rusa, ¿cuál sería? ¿Una ocupación total? ¿Una imposición de un gobierno? Que no era posible, porque le demostraron militarmente que son mucho más eficientes en la medida que tengan los armamentos que le da Occidente, porque Rusia, el problema está que es un sistema jerarquizado. Las tropas rusas no se mueven si no viene la orden del Kremlin. En cambio, las fuerzas ucranianas tienen autonomía de acción y trabajan, como podríamos decir, como una especie de ejército de guerrilla. Entonces, eso es un costo elevadísimo. Pasa que Putin creía que esto iba a ser igualito que Chechenia, que él destruía el país y la gente se rendía, o igualito que Siria, pero esto resultó que no fue como él lo calculó. Y eso lo tiene que tener a él absolutamente desesperado, porque el peor ejemplo que puede haber para Rusia es que se mantenga una Ucrania democrática, porque la democracia puede ser contagiosa y la democracia es lo único que puede tumbar a Putin. Es decir, el deseo de la gente a no seguir viviendo bajo un régimen cleptocrático, despótico y absolutamente insensato como el que hay en Rusia en este momento y como el que hay en otros países del mundo. Nosotros tenemos algunos ejemplos en nuestra región, que si nosotros no tenemos la democracia, es decir, los que creen en el Estado de Derecho, los que creen en los valores fundamentales de la libertad, no nos defendemos, pues entonces triunfarán. Entonces yo creo que en este momento este es el primer escenario de una batalla
entre el totalitarismo y la democracia. Visto así, entonces una victoria rusa sería que la imposición de un gobierno prorruso allí. No, yo no creo que lleguen ahí. Ellos lo máximo que pueden llegar y avanzar hasta ahora es tratar de transformar, de cerrarle el acceso al mar a Ucrania. Sí. Mariupol está resistiendo, y Mariupol me recuerda mucho a Stalingrado, ¿no? O sea, Stalingrado fue la derrota de la Alemania nazi. Mariupol, quizás en unas condiciones distintas, bueno, está demostrando Ucrania que un ataque que iba a durar una semana a lo sumo, ya va para 7 semanas, para 8. O sea que yo creo que ha demostrado que el león o el oso tenía pie de barro. Y yo creo que no, yo no creo que esto va a suceder, y en cierta medida, aunque lentamente Occidente está respondiendo. El gran temor que hay detrás es efectivamente la nuclearización de esta guerra. Embajador, para terminar, y aunque sea muy difícil, prever el después, sobre todo cuando estamos en el durante, ya algunos ricos muy poderosos en Ucrania han dicho que se comprometen a donar dinero para la recuperación. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero se puede necesitar para recuperar un país todo destruido? Pero será que tipo un plan Marshall, algo parecido. Sí, más o menos eso. Si ya de hecho, inclusive en Estados Unidos y en otra parte del mundo, ya hay una especie de GoFunding que están alimentando en cantidades importantes, no solamente para... Primero hay que hacer la defensa. El caso de lo que pasó con el crucero Moscova es importantísimo, porque ese crucero Moscova no es solamente un barco el que hundieron, era el que tenía todo el sistema de inteligencia y radar que protegía a la flota rusa. Por eso se retiraron a una distancia más grande. Pero eso no lo lograron los ucranianos solos. Eso tuvo un apoyo de Occidente importante que silenció los sistemas de detección de ese barco. O sea que aquí hay una guerra por proxy. Occidente está metida en la guerra, lo que pasa es que no quiere dar un paso. Lo que hicieron con el Moscova fue posible porque estaba en aguas internacionales. Están cuidándose mucho de que el involucramiento implique la posibilidad de que un hombre enloquecido efectivamente se lance por el camino inicial de las bombas nucleares tácticas, pero de ahí a lo otro hay simplemente 1 milímetro de paso. Sí, embajador, gracias por su tiempo. Hasta luego, pues. Feliz día. Embajador Emilio Figueredo es abogado, profesor de Derecho Internacional, fue embajador, sí, en Naciones Unidas.